Hola, buenas tardes. Me gustaría hacerles mi presentación acerca del estrés para la materia 405, que es propedéutica en el campo de la psicología de la salud. Bueno, como introducción me gustaría comentarles que en esta presentación voy a revisar los principales conceptos relacionados con el estrés. Voy a dar varias definiciones, ya que sé que el estrés es un concepto que no está tan fácil de definir. Por otro lado, voy a hablarles sobre la neurofisiología del estrés y por último, trataré sobre la influencia del estrés en la salud. ¿Qué es el estrés? Bueno, una de las definiciones que yo encontré es que el estrés es una respuesta negativa que va a provocar un desequilibrio en los individuos que lo padecen a causa de las diferencias entre la presión y la capacidad para afrontarla. El estresor mismo no es el causante, sino la percepción que tiene el individuo sobre este, y se genera cuando la persona considera que las demandas desbordan sus recursos y las cataloga como estresores. Bueno, por otro lado, encontré otra definición que, bueno, me parece que son similares. Aquí el estrés lo definen como el resultado de la relación entre el individuo y el entorno. El individuo evalúa el entorno como amenazante, que desborda sus recursos debido a la presencia de demanda de tareas, roles interpersonales y físicos y pone en peligro su bienestar. Una de las causas del estrés puede ser cualquier acontecimiento que signifique un peligro para la persona, puede ser inclusive eventos felices como una boda, el nacimiento de un bebé y también los que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucho ruido, cuando hay mucha gente, las noticias, un clima de tensión, etcétera. Los estresantes, pues bueno, pueden ser psicosociales, que van enfocados a la parte mental y social, eh, pueden ser bioecológicos, que tienen que ver con una función orgánica y del medio ambiente, y de personalidad, que es mucho como las diferentes personalidades afrontan el estrés. Los problemas de salud relacionados con el estrés son varios. Puede ser el alcoholismo, la hipertensión, la depresión, la adicción a drogas, trastornos alimenticios y problemas conyugales, entre otros. Bueno, también de manera general, pues las consecuencias son los cambios de hábitos de salud. O sea, el estrés puede provocar que las personas fumen, beban, coman comida que no es muy saludable. También se alteran los sistemas fisiológicos, como los dolores de cabeza, problemas cardiovasculares, digestivos, sexuales y de inmunodepresión. Y también hay cambios cognitivos que afectan la conducta, las emociones y la salud, como las fobias, la ansiedad, ataques de pánico. Existen estrategias de intervención que podemos aplicar para el estrés. Una puede ser la terapia cognitiva conductual, en donde se identifican y cambian las ideas erróneas o pensamientos automáticos y conductas no deseadas que contribuyen a generar el estrés. Por otro lado está lo que es la psicoeducación y ejercicios de relajación, respiración para el brindar información del origen de los síntomas, sus mecanismos y sus consecuencias. Y pueden haber también talleres, ¿no? Para prevenir y manejar el estrés enfocado a las habilidades para solucionar problemas. Otras estrategias que pueden funcionar según la creencia de la gente es las terapias holísticas o alternativas holísticas como la acupuntura, la aromaterapia, que la gente considera que les ayuda a manejar su estrés, aun cuando estas no se deben de considerar, estas investigaciones, porque no son científicas. Es decir, no hay una evidencia, ¿no?, empírica que pueda sostenerlas. En cuanto a otra definición del estrés, se ha abordado de diferentes maneras, ¿no? Como un estímulo o suceso externo a un individuo, como una transacción psicológica entre un suceso que actúa como estímulo y las características emocionales y cognitivas del individuo, y como una reacción física o biológica. Al principio, enfocándonos al estrés como un estímulo, pues bueno, esto centra la atención en los sucesos estresantes y en el ambiente externo, ¿no? Como sucesos catastróficos, eventos vitales importantes que requieren un ajuste de parte del individuo. El estrés como una transacción, lo que maneja es que el estrés es una experiencia subjetiva, un estado interno que puede o no ser considerado por un observador externo como adecuado a la situación que ha evocado esa respuesta, y la valoración que uno hace es central para considerar si un evento es estresante. Dentro de esta evaluación del estrés como una transacción, existe lo que es el modelo cognitivo transaccional del estrés de Lazarus y Folkman. Ellos consideraban que el estrés era el resultado de la interacción entre las características y valoraciones de un individuo.
El entorno, es decir, lo que son el factor estresante y los recursos internos o externos de los que dispone una persona y las variables cognitivas y motivacionales también son importantes. El estrés, ellos consideran que surge cuando se da un desajuste entre las demandas y los recursos percibidos que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Tipos de estrés, pues bueno, hay varios, pero se puede dar un estrés agudo como en catástrofes, como el estrés que uno tiene los estudiantes cuando van a realizar un examen, o el estrés crónico que se da más enfocado a la parte del estrés laboral. Y por último, el estrés como una respuesta fisiológica, bueno, lo que sabemos es que afecta al cuerpo, que la información sensorial y la valoración del suceso se combinan para iniciar respuestas autónomas y endócrinas que transmiten información a la corteza cerebral. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto, ¿no? De la neurofisiología del estrés, cómo funciona en este sentido. Otra definición que encontré sobre el estrés es que es un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenazante para la homeostasis. El estrés lo que hace es activar un conjunto de reacciones que implican respuestas conductuales y fisiológicas, que son neuronales, metabólicas y neuroendocrinas, que van a permitir que el organismo responda al estresor de la manera más adaptada posible. Y lo que se da es un análisis del estresor, ¿no? Se da la recepción del estresor y se filtra la información sensorial por el tálamo. Después se da una programación de la reacción al estrés, implicando al córtex prefrontal, donde se toman las decisiones, donde se da la memoria a corto plazo, la atención, y el sistema límbico que analiza la nueva situación y digamos que lo resuelve en base a la experiencia o a los recuerdos. Se da también, por último, una activación de la respuesta del organismo a través de la amígdala, que está enfocada a la memoria emocional, y el hipocampo, que maneja la memoria explícita. Después se da lo que es un síndrome general de adaptación, el cual tiene tres fases. La fase de alerta, el hipotálamo estimula las suprarrenales para secretar adrenalina y suministra energía. Y esto aumenta la frecuencia cardíaca, la vasodilatación y el aumento de la vigilancia. Después se da la fase de defensa, que si sigue el estrés, las suprarrenales secretan cortisol y la glucosa se da constante, esa nutrición a los músculos, al corazón, el cerebro, y la adrenalina suministra energía de urgencia. Y al final se da la fase de relajamiento o agotamiento, donde si la situación sigue estresante, se da una alteración crónica, ¿no? El organismo se agota si la situación persiste y esto tiene un efecto directo nocivo en la salud de las personas. Y los investigadores consideran que existe una relación moderada entre el estrés y la enfermedad y se puede dar por medio de dos vías, de la vía directa y la vía indirecta. La vía directa es cuando se producen los cambios fisiológicos en el funcionamiento del sistema inmune y endocrino y afecta a la salud, y la vía indirecta se da con las respuestas conductuales al estrés como fumar, comer comida, consumo de alcohol. También la vía indirecta son los rasgos de personalidad, o sea que una persona, dependiendo de su forma de ser, de la personalidad que tenga, va a reaccionar, ¿no? Al estrés, de cierta manera. Y también las personas que experimentan más estrés, pues bueno, tienen la mayor probabilidad de usar los servicios sanitarios. También vi la relación entre el estrés crónico y el resfriado común. En el caso del estrés y las enfermedades cardiovasculares, pues bueno, el estrés puede generar hipertensión, puede generar acumulación de colesterol y esto con el consumo de tabaco pues afecta a las enfermedades cardiovasculares o produce las enfermedades cardiovasculares. El estrés y el cáncer, pues hay evidencia empírica no concluyente que promueve la recurrencia del cáncer y también el estilo de afrontamiento y el estado de ánimo pueden afectar el resultado del cáncer. En cuanto al estrés y en las enfermedades del colon, hay cierta evidencia empírica que dice que el estrés contribuye a la inflamación intestinal y en el caso del SIDA, hay cierta evidencia que dice que el estrés contribuye a que la enfermedad del SIDA progrese. Bueno, por último, lo que me gustaría agregar son unas conclusiones en las cuales me parece que el estrés es un concepto que es como complicado definir, pero de manera general yo lo entiendo como un mecanismo que se desata en las personas cuando perciben como una amenaza y no tienen como los recursos, ¿no? El control o el apoyo social para enfrentarla. Esto provoca reacciones negativas en la salud de las personas. Aprendí el estrés cómo funciona desde un punto de vista neurofisiológico,
cómo se generan esas sustancias de la adrenalina y el cortisol y el efecto que pueden tener en los cuerpos, dañar los organismos de las personas y la relación que tiene que ver con algunas enfermedades, ¿no? Como el SIDA, como el cáncer, como la inflamación intestinal, etcétera. Por último, considero que como psicólogos de la salud es importante entender todos estos conceptos para que nosotros en el futuro podamos aplicarlos a intervenciones que puedan ir dirigidas específicamente a los padecimientos o a las enfermedades de las personas. Muchas gracias por su atención y bueno, por último, anexo las referencias de todas las fuentes que utilicé para llevar a cabo mi trabajo. Gracias y buenas tardes.